A ver, ahí estamos grabando, comenzamos la clase. Lo que me parece entonces que importante es que ahora veamos dentro de qué esquema global sirve la planificación territorial, porque la planificación territorial es una partecita, ¿sí? Que da sustento a la gobernanza y que da sustento además a la conversión de los territorios en territorios turísticos. Entonces, hoy día vamos con una presentación que ya les mandaré también el link de donde se pueden descargar. Quiero ver con ustedes básicamente el, el contexto, ¿no? Quiero que ustedes vean en dónde o en parte de qué o con qué más se relaciona la planificación territorial para que sea útil dentro de la gestión de los territorios. Así que procedo a compartir mi pantalla. Bien, este concepto entonces es la gobernanza turística. La gobernanza turística podríamos conceptualizarle como el modelo de gestión, ¿no es cierto?, que debe ser incluyente, participativo, multifuncional, ¿no es cierto? Y que básicamente lo que asegura es que dentro de un destino, de un territorio, se incluyan varios conceptos. A ver, estamos hablando de conceptos, por ejemplo, como el tema de innovación, ¿sí? El tema de tecnologías, el tema de accesibilidad, el tema de sostenibilidad. Entonces, esta gobernanza que ustedes ven se relaciona con todos estos, es una partecita para formar este núcleo central de lo que ahora llamamos las Smart Cities o Smart Destinations, que son como estos lugares que, que se destacan, ¿no es cierto?, ante la gestión turística por tener pues ciertos mecanismos de facilitación de la visita. Eh, Debe ser incluyente en qué? Primero, en que este modelo de gobernanza, igual que el modelo de planificación que ustedes han leído, tiene que invitar a la participación de todos los actores. Y cuando hablamos de todos los actores, estamos hablando privado, público, académico, comunitario, ONGs, actores sociales, etcétera. Luego debe ser también participativo, ¿sí? Porque la inclusión puede ser una inclusión nominativa, es decir, yo puedo incluirla en el texto, pero también me parece que debemos hablar de una participación, de una inclusión participativa en el cual cada uno de estos tengan responsabilidades, ¿sí? Y también sean objeto de beneficios, ¿no es cierto? Derechos y deberes al mismo tiempo. Y finalmente, tiene que ser multifuncional, puesto que, como vamos a ver, tiene muchísimas aristas, ¿no? Tiene muchísimas aristas dentro de su concepción. Ok, para el próximo día martes, yo les voy a pedir, cuando vamos a ya cerrar esta unidad 1, que ustedes cumplan con esta pequeña tarea, no es escrita. Yo lo único que quiero es que vean ustedes un modelo de gestión de una ciudad. Pueden buscar de Quito, por ejemplo, hay un modelo de gestión. Busquen de cualquier ciudad un modelo de gestión y quiero que los revisen las partes, ¿no? E indistintamente cada uno tendrá, como les digo, no es tarea, es más bien voy a hacer una evaluación oral a algunos de ustedes. Así que, por favor, espero que todos los que participen el próximo día martes puedan lograr este tema. Bien. La gobernanza, entonces, la vamos a traducir o le vamos a dar una forma. A la gobernanza, para que se pueda ejecutar en muchos lugares del mundo, se está llevando a cabo mediante lo que se llama una organización de gestión de destinos
o una organización de marketing de destinos, las llamadas OGDs, ¿sí? Esta es una entidad en el cual pues, se busca que pase lo que he dicho aquí, que sea incluyente, que sea participativa y que sea multifuncional. Es decir, es una entidad que invita a formar parte a diversas autoridades, agentes profesionales y facilita las alianzas, ¿no? Como vemos en este gráfico de aquí, esto, por ejemplo, es la red neuronal y la red de apoyos de una OGD en México, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes ven, aquí está el municipio, pero el municipio se relaciona, por ejemplo, con la universidad y esta universidad también se desarrolla con la Asociación de Hoteleros y esta Asociación de Hoteleros con la Secretaría de Turismo, que es más o menos como el Ministerio de Turismo, y por aquí están los museos y por aquí están los transportistas y por aquí están los comerciantes. Es decir, un sistema que incluya a todos los actores que están dentro del turismo. Y es fundamental partir de esto porque la planificación es eso. La planificación como eje de la gobernanza es justamente el instrumento o el plan o la bitácora que va a facilitar que esto suceda. ¿Sí? Facilita como entonces, como digo, que se unan y las alianzas. Las OGDs pueden ser de diferente tipo. Pueden haber OGDs que sean completamente públicas, ¿no es cierto? O a veces privadas, aunque mayormente lo que se reconoce son temas mixtos, ¿no? Las funciones principales, como ustedes ven, es coordinar, iniciar, planificar todas las actividades turísticas en un territorio, la planificación estratégica, y ser custodios de que esta planificación se lleve a cabo, el desarrollo de productos, la promoción del destino, el marketing y también últimamente el trabajo con los Convention Bureau, que son más bien instituciones similares, pero que están dedicadas exclusivamente al tema MICE, ¿no? Al tema de eventos, de incentivos, de congresos, etcétera. Muy bien. Entonces, partiendo de esta organización, el reto de la planificación y el reto de este modelo de gobernanza es que esta cadena de valor turística pueda llegar a tener eh, acción participativa, incluyente y multifuncional en la planificación turística. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el plan territorial que vamos a comenzar ya desde la próxima semana que acabamos esta introducción teórica, pues tiene que tener vinculación con todo esto. Estos son actores de primera línea, los que están aquí en verde, establecimientos de alimentos y bebidas, alojamiento, operación e intermediación, transporte, guianza, etcétera. También hay que entender, yo he tratado de hacer un listado extenso, no en todo municipio existe todos estos. Uno pues debe ver con criterio aquí y seguramente puedo haber olvidado alguno que sea muy específico y que solo exista en un territorio. El nivel 2, este nivel amarillito con rojo, corresponde a todas estas que son proveedoras directas del tema turístico, ¿no? Por ejemplo, estoy hablando del sector agrícola o agroindustrial, del sector ganadero, del sector pesquero, artesanal, de los museos, de las áreas protegidas, sitios arqueológicos, centros culturales, servicios de construcción, proveedores de equipamiento, etcétera, ¿no? Ustedes pues van a tener un poco más de tiempo para revisar. Y todos ellos seguramente van a tener una tarea y un beneficio en el plan. ¿Sí? Por ejemplo, si yo hablo que quiero yo, por ejemplo, tener una estrategia sobre el sector gastronómico, ¿sí? Vamos a ver una estrategia de desarrollo de gastronomía local. ¿Cuál de estas empresas creen ustedes del nivel 2 que tendrán relación directa en esa estrategia?
Las La empresas empresa productoras productora. ¿Puede ser? Perdón, a ver, Las empresas productoras de bebidas. perfecto. Las empresas productoras de bebidas tendrán, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra? Los proveedores de equipamientos también, porque pueden proveer de cocinas industriales, enfriadores, Perfecto. todo eso. De acuerdo, muy bien. ¿Algún otro? En las empresas del sector agrícola. Exacto, las empresas del sector agrícola, muy bien. Y así al Ganadero y pesquero ganadero, también. pesquero, perfecto. También, muy bien. Y fíjense entonces cuántos de estos, inclusive yo diría de pronto los textiles. ¿Por qué? Porque los que hacen los textiles son los que hacen, por ejemplo, los manteles, ¿sí? Entonces, primera gran reto que nos muestra este documento es que para hacer turismo hay que comenzar a pensar en una cadena de valor amplia, una cadena de valor amplia. Y finalmente, el nivel 3 más bien está como visualizado por todos estos agentes que tienen un peso más bien también medio regulatorio o también un proceso de apoyo, ¿no es cierto?, en su desarrollo. Por ejemplo, estamos hablando del Ministerio de Turismo, de los GATS, del Instituto de Estadísticas y Censos, de toda la academia, los centros de información, las instituciones educativas, ya les había dicho, Ministerio de Ambiente, banca pública, bomberos, empresas de abastecimiento de aguas, las recicladoras, las ONGs, etcétera. Fíjense en cuántas personas están en el turismo. Yo por eso, en varios foros que he tenido en estos días, he discutido, he impuesto este tema de que la planificación y también la medición de los impactos del turismo deben abrirse a este contenido. Muy bien. Veamos un poco un ejemplo de qué significa esto de la gobernanza. O sea, cuando estamos pensando en gobernanza turística, ¿en qué estamos pensando? Y nos va a servir este ejemplo de aquí, de Mar del Plata. Voy a entrar de nuevo porque no había compartido el video, pero ahora ya lo hago para que ustedes lo puedan escuchar muy bien. Ok, me voy por aquí. No, tengo que deshacerle aquí. Perfecto, y me voy por acá. Pensando en gobernanza. Los proyectos que estamos desarrollando en este momento se orientan a obtener un diagnóstico de sustentabilidad sociocultural y política del turismo en Mar del Plata. El diagnóstico involucra el rol que tienen los sectores público, privado y la comunidad marplatense en la gobernanza turística. El concepto de gobernanza se refiere a un nuevo proceso directivo de la sociedad donde el Estado es un agente necesario pero insuficiente, requiriéndose de la participación de otros sectores en la toma de decisiones para la resolución de problemas comunes. Hola. Cuando hablamos de gobernanza turística nos referimos al rol que tienen los sectores públicos, privados y sociales dentro del campo turístico. Esto nos permite evaluar posibilidades y restricciones para lograr proyectos consensuados y participativos que involucren al conjunto de la comunidad. Con los proyectos de investigación que llevamos adelante, buscamos encontrar la forma de mejorar las relaciones entre esos diferentes sectores, de modo de orientarnos hacia un desarrollo sustentable. A partir del estudio realizado, se observa que el sector con mayor participación es el privado en alianza con el sector público, quedando un poco la comunidad relegada en este sentido. Nuestros próximos pasos en la investigación están orientados a analizar qué piensan, cómo actúan los miembros de la comunidad local y a su vez analizar el rol de los medios de comunicación en la planificación del turismo local.
Teniendo en cuenta que uno de los pilares de la gobernanza es la participación social y a su vez que la universidad está inserta en la sociedad, es necesario que se generen proyectos de intervención como de extensión que tomen en cuenta los resultados de los diagnósticos realizados en las investigaciones, en proyectos como este que estamos llevando adelante, para generar cambios sociales que involucren a la comunidad y a su vez que permitan una participación social adecuada y sostenible en el tiempo. Nuestro rol como investigadores es generar diagnósticos críticos sobre la realidad que estamos estudiando. Y en este sentido pretendemos que eso sea un aporte para la sociedad a partir de una concepción que considere los intereses y puntos de vista de todos los sectores involucrados. Muy bien. Entonces, como ustedes ven, también aquí en el caso de Mar del Plata, mediante esta institución, ¿no es cierto?, esta OGD que existe ahí, la universidad tiene una parte fundamental en este tema justo de lo que nosotros vamos a hacer este semestre, ¿no es cierto?, del tema de observar un destino, de diagnosticarlo y de revisar un poco cuál es el funcionamiento. Una vez revisado yo les voy a dejar luego en el video y por favor quiero que ustedes lo vean por su cuenta. Van a ver este otro, que es un ejemplo nada más de cómo es la gobernanza y luego el tema en turismo en áreas protegidas, pero es bien interesante, primero porque también nos va a dar una como división entre lo que es gobernanza y gobernabilidad, por lo cual ahora que terminemos esta charla introductoria, habrá algunos videos de esta presentación que yo les voy a pedir que los vean por su cuenta, que los analicen para que tengan el marco completo. Bien. Ahora entonces sería importante definir quiénes son los actores. ¿Quiénes son los actores en su territorio? ¿Sí? ¿Quiénes son estas personas de la gran cadena de valor que están en el lugar donde ustedes van a trabajar su proyecto de este semestre, su PIS? ¿Quiénes son? Número 2, ¿qué aportan al turismo cada uno? ¿Qué aportan? Entonces, por ejemplo, yo digo, a ver, estoy hablando del noroccidente de Pichincha y digo, bueno, tenemos un grupo de jóvenes que están ahí, que se han unido y son un grupo de jóvenes que son guías de turismo. Perfecto. Seguramente ellos son actores, ¿no es cierto? ¿Qué aportan ellos? Ellos aportan talento humano, ¿no es cierto? Talento humano. Ellos van a ser los guías de eso. Siguiente, ¿qué buscan? ¿Qué buscan? ¿Qué quieren? Porque en este tema de la planificación, cada actor pone algo, pero busca algo. Y uno tiene que ser muy claro en ese tema. ¿Sí? Muy claro en ese tema. Por ejemplo, este grupo de jóvenes, pues seguramente buscará trabajo, ¿no es cierto? Buscará beneficios económicos, lo cual pues no es nada que no sea normal, ¿no es cierto? Y finalmente, ¿a quiénes representan? ¿Sí? No hay una forma única, cada territorio tiene diferentes actores, como yo les decía. Y esto sí es una tarea que ustedes me la van a desarrollar el día de hoy. Entonces, sobre el cantón que están trabajando o parroquia que van a trabajar o sobre un cantón cualquiera, no importa, yo quiero que hagan un ejercicio, que identifiquen quiénes son los actores, qué aportan, qué buscan y a quiénes representan. ¿Sí? Esta tarea junto
con lo que les había manifestado antes, esto de aquí, de un ejemplo de un modelo de gestión y sus partes, no me la van a enviar por correo, sino básicamente son los temas que van a exponer algunos de ustedes la próxima clase. Una vez que yo tengo identificado estos actores o stakeholders en inglés, ¿no? Que es como un tema fundamental, entonces yo puedo partir a la construcción de un modelo de planificación y gobernanza que es muy complejo, ¿sí? Porque el tema de ya engranar un territorio es una serie de relaciones inmensas. Por ejemplo, en el modelo de gobernanza plena, ¿sí? Yo estoy hablando de varios temas, ¿no es cierto? Por ejemplo, de la formación del talento humano, estoy hablando de la gestión de tecnologías de la información, estoy hablando de planes estratégicos, estoy hablando de comunicación, estoy hablando de gestión financiera, gestión de riesgos de un territorio, de medición estadística, de participación, ¿no es cierto?, en todo este proceso, de colaboración entre los actores, etcétera. Pero eso es recién la punta del iceberg, digamos así. Porque tal como yo les decía, por ejemplo, si nosotros queremos hacer que nuestro plan está con su fin, es que tengamos un destino turístico inteligente, a todo esto de la comunicación, de las infraestructuras, etcétera, de la gestión financiera que habíamos visto, tenemos que aumentarles temas como, por ejemplo, el manejo de datos de las experiencias turísticas, tenemos que hablar la creación de empresas de Smart Office, tenemos que hablar de conectividad en la ciudad, de puntos de Wi-Fi, etcétera, ¿no es cierto? Tendríamos que hablar también de temas de innovación. Cómo se está innovando, por ejemplo, en el tema rural, en el tema urbano, en el tema de la gastronomía, de, de las oficinas de gobernanza, cómo se está innovando en la tecnología, ¿no es cierto? Cómo se está procesando el Big Data, ¿sí? La creación de sistemas de inteligencia turística, cómo se está creando la infraestructura de servicios para que en esta ciudad cualquier hijo de vecino, permítame un segundo.
Perdón, pero tenía una llamada de la universidad. Entonces, como yo les decía, fíjense ustedes como el tema tecnológico también es otro tema, ¿no? O sea, cómo llegar a que cualquier persona que entre a la ciudad tenga conectividad. Porque ustedes saben que, a ver, algunas personas que vienen especialmente de otros países, pues no tienen este servicio de internet aquí. Y si yo quiero convertir este destino y mi plan es que sea una Smart City, pues esto es otro de los temas que tengo que ver. Y luego también otro tema que es trascendental a la planificación, que es la sostenibilidad. ¿Cómo mantengo este tema bien en lo económico, en lo natural, en lo cultural? ¿Cómo evito el tema de de la producción de desechos? ¿Cómo manejo el reciclaje? ¿No es cierto? ¿Qué tipos de energías tengo en mi lugar para que sea sostenible? ¿Cómo no afecto a los mares? ¿Cómo propicio también la cultura para que sea sostenible, etcétera? Entonces, toda esta serie de conceptos le vuelven al tema de la planificación en un ecosistema complejo, un tema que no se lo construye pues así nomás, sin pensar en esto y en otros elementos que vamos a ver. Por ello, estos principios de gobernanza que quiero revisar con ustedes, ¿no es cierto? Y en donde, como ven, la planificación estratégica, lo que nosotros vamos a ver, la planificación territorial estratégica, lo lidera y lo sostiene, también tiene muchos condimentos de otros temas, como por ejemplo la política pública, la inteligencia de mercados, desarrollo de productos, innovación, gestión de crisis, etcétera, y varios de estos que conforman pues toda una serie de procesos. Bien, iniciando por la planificación estratégica, pues aquí lo que quisiera más bien resumir es lo que ustedes ya han visto, lo que se ha construido, por ejemplo, en el Plan de Desarrollo Turístico al 2030 del Ecuador y lo que han leído un poco en el texto, en los documentos de planificación de Antón. Hablamos, ¿no es cierto?, de tres etapas que son fundamentales. La primera, los diagnósticos actualizados y consensuados con los actores turísticos, ¿no es cierto?, con alta intervención de los actores para identificar qué es lo que se tiene en todos los aspectos. En este caso, nosotros vamos a utilizar la metodología de los 12 componentes, que ustedes ya la han usado y que la conocen, ¿no es cierto? El componente natural, cultural, gastronómico, el componente consumidor, infraestructura, comercialización, superestructura, etcétera, ¿no? ¿Qué tenemos? ¿Qué hay? ¿Qué existe? Segundo, es ya la definición de un plan estratégico, es un PEDI, Plan Estratégico de Desarrollo Integral, ¿no es cierto? Donde ya tenemos estrategias que se han vinculado al diagnóstico porque parten del diagnóstico mediante un sistema FODA, ¿no es cierto? Y además están alineadas a tendencias mundiales, es decir, en su planificación o en la propuesta planificadora que ustedes van a realizar en este semestre, pues también espero que tengan mucho ya de la innovación, de qué es lo que el mundo está mirando como las nuevas tendencias turísticas. Y finalmente, un elemento fundamental que son los POA, que significa nada más Plan Operativo Anual, que básicamente lo que hace es dar las pautas o las acciones que se deben dar, ¿sí? Para que el plan estratégico se lleve a cabo. Como ustedes vieron, por ejemplo, para llevar esto a un tema pragmático, el plan estratégico de turismo del Ecuador está al 2030. Entonces, este plan de estratégico de turismo del 2030 debe tener un POA, ¿no es cierto?, del 2021, del 2022, del 2023, y cada uno de estos planes operativos anuales va a cumplir una parte de esto. Caso contrario, este documento va a ser un documento, digamos, vacío, un documento que no va a tener injerencia y que seguramente no se va a cumplir. Vamos a ver un breve video con un caso de un municipio
en España y de cómo está tratando este tema de forma conjunta, ¿no? Y además, pues, como ustedes conocen, la parte esta de Málaga es una parte turística muy grande en la costa, además con la complejidad que esto conlleva. El Departamento de Planificación Territorial y Urbana de Turismo Costa del Sol está formado por un equipo multidisciplinar de profesionales que prestan asesoramiento y consultoría técnica especializada en el ámbito del urbanismo, las valoraciones de bienes inmuebles, el medio ambiente y los sistemas de información geográfica. Arquitectos, geógrafos, informáticos, economistas y delineantes trabajan conjuntamente en este departamento para dar servicio a lo largo y ancho de la geografía malagueña, destacando entre los trabajos que realizan redacción de planes generales de ordenación urbanística para la transformación y conservación de la provincia. Se han llevado a cabo ya en más de una veintena de municipios, entre los que destacan Benavís o Rincón de la Victoria en el litoral o Ardales y Parauta en el interior. Diseño de equipamientos turísticos para ampliar la oferta de ocio. Propuestas de definición y adecuación de equipamientos para deporte y tiempo libre en la naturaleza, como la senda litoral o el futuro corredor verde del Guadalhorce. Valoraciones de bienes inmuebles, elaboradas con destino a expedientes administrativos de apremio, expropiatorios, dictámenes judiciales, aseguramiento, así como la valoración de bienes patrimonio de la Diputación de Málaga. Elaboración de estudios para garantizar la preservación del medio ambiente y compatibilizar las transformaciones en el territorio. Trabajos de restauración ambiental y paisajística en márgenes del río Guadalhorce en Vega Hipólito. En Pizarra. Estudio de impacto ambiental para la infraestructura de paso en el paraje natural de la desembocadura del río Guadalhorce. Desarrollos basados en sistemas de información geográfica para una mejor gestión de datos espaciales. Programación de aplicaciones basadas en mapas y entornos web, así como desarrollo de plataformas digitales para visualizar, consultar, descargar y editar información geográfica, como el visor GIS del Observatorio de Medio Ambiente Urbano de Málaga, Área de Planificación Territorial y Urbana, Turismo Costa del Sol. Imagina Málaga. Muy bien. Entonces, como ustedes pueden ver, es un sistema complejo, ¿no es cierto? La planificación tiene que ver con muchos temas, con muchos indicadores, y por eso el trabajo que ustedes van a hacer en equipo tiene que cargarse además de las miradas desde esta multifuncionalidad que había manifestado. El segundo punto es la política, ¿sí? La política pública realmente son las normas de cómo debe ser el destino, o sea, a dónde va. La política pública, básicamente, lo primero que realiza es poner el norte. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué modelo de turismo queremos? ¿Sí? ¿Qué modelo de turismo queremos? Yo, por ejemplo, en el plan de desarrollo turístico al 2030, eso debería quedar claro, ¿sí? Y ahí me gustaría que ustedes me cuenten si después de leer ese documento de planificación del Ministerio de Turismo, tienen claro hacia qué modelo de turismo vamos, cuál es la base conceptual que tenemos, qué es lo que busca el país, cómo se construye, cómo se conceptualiza turísticamente. A ver, escuchémosle a la señorita Stephanie Medrano. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, según lo que yo había entendido, el país se proyecta en una parte aumentar las llegadas acá de los turistas. En mercados específicos también se proyectaba de manejar el turismo de una manera sostenible. Eso. Perfecto. La sostenibilidad como política. Perfecto. Pamela. Pamela Valencia. Gracias. Buenos días, profe. Buenos días. Con respecto a lo que yo leí, yo le inferí un poco que trataba de llegar un poco a lo que son como objetivo las tendencias que eran para el 2030, que tenían unas como previsualizaciones de lo que iba a pasar
sobre las economías tal vez tercermundistas que iban a empezar a ampliarse, y me pareció que más se refería un poco a lo que es el turismo de aventura, ecoturismo, que también apoyan las de la biodiversidad del país, y como que trataban de impulsar más de eso, además de impulsar a Galápagos como destino. Eso, profe. Perfecto. Muchas gracias, Pamela. De acuerdo. ¿Alguien más? ¿Algún voluntario o lo escojo indistintamente? Indistintamente. Ah, no. Profe, ¿puedo hablar? A ver, ¿quién eres? Es Daniel. Daniel, perfecto. Y luego Yesenia, que alzó la mano. A ver, Daniel. Perdón. Justo antes de ingresar a las políticas del plan mencionaba que Ecuador busca un modelo de competitividad y de sostenibilidad, y de ahí lo que hace es ordenar a las líneas de producto en función del turista nacional y del turista internacional, y eso es lo que está haciendo, pero en sí su modelo es competitivo y sostenible. Perfecto. Sostenibilidad y competitividad como políticas, ¿no es cierto? Fíjese, esto es importante porque eso va poniendo el marco, va poniendo el paraguas. Es decir, nada que no sea sostenible va a poder ejecutarse, y nada que no aumente a la competitividad tampoco va a poder ejecutarse. ¿Sí? Ahí entra una lógica, por ejemplo, de que si la parte rural actualmente en el Ecuador es la más afectada, porque no hay empresas turísticas, es lógico que se busque temas como el ecoturismo y el turismo rural, etcétera, como mecanismos para que se desarrolle en estas áreas. Yesenia, ¿tenías tú algo más? Sí, buenos días. También hablaba como una de las estrategias que era trabajar conjuntamente obviamente con los sectores, con las personas que están inmersas en la actividad turística, y que exista esta cooperación por parte de ellos, para que al existir estos se pueda facilitar de mejor manera el trabajo. Y además también también hablaba de las nuevas tendencias de la tecnología, que es importante enfocarnos en la tecnología porque ahora todo se trabaja por medio de eso, o sea, en enfocarnos tal vez en realizar cuadros estadísticos o cosas así. Sistemas de información. Perfecto, excelente. Muchas gracias. Pues bueno, básicamente ustedes lo han dicho. Sí, esto es un aterrizaje un poco desde lo que dice la Constitución, que tiene que llegar a ordenanzas, ¿sí? Y fíjense que en el caso del Ecuador esto no es tan vacío. Hay bastante, ¿sí? Este es un buscador, el Lexis Finder es un buscador que nosotros podemos utilizar en la universidad. Se manda un mail nada más para que nos entreguen una clave, pero todos ustedes lo podrán usar, y les recomiendo ya hacerlo porque vamos a necesitar especialmente para medir la superestructura, ¿no? Y fíjese que dentro de la legislación turística vigente en el Ecuador tenemos 900 documentos. Tan antiguos como, por ejemplo, este de 1936, que le adjudicaba la laguna de San Pablo al municipio de Atabal. O este de 1937, que le daba el manejo de las aguas termales al municipio de Baños. ¿Sí? Y algunos tan recientes como, por ejemplo, las contribuciones especiales dentro de lo que está el turismo en Antonio Ante, o el porcentaje de retención del impuesto al valor agregado, al IVA, ¿sí? En el cual, por ejemplo, ahorita ustedes conocen que todos los gastos que se hagan en este año en turismo van a ser, o se pueden deducir del IVA, o, por ejemplo, lineamientos del programa de desarrollo turístico de los pueblos mágicos, que se dio, aquí está, como ustedes ven, se publicó el 17 de noviembre del 2020. ¿Sí? Entonces, política pública tenemos muchísimo. Tal vez el problema es que no la hemos utilizado, no la conocemos, y muchas veces pues también está alejada de la realidad. Pero hay mucho. Y yo quiero terminar la clase de hoy con este video que lo produjeron mis colegas de la Universidad de San Andrés en Bolivia, que habla de justo de esta ruptura tal vez de la política pública en este tiempo, y de todo lo que nos obliga a repensar en la post-crisis, en el post-COVID, ¿no es cierto?
cuáles son estos temas que son prioritarios. Y la pregunta que yo dejaría para conversar con ustedes después de este video sería, ¿creen o ustedes ven que el modelo o el plan del Ministerio de Turismo se alinea al post-COVID? ¿O necesitaría grandes cambios? ¿O son pocos los ajustes que necesita? Bueno, esa es la pregunta que queda. Veamos este video y luego lo conversamos. La lucha contra la pandemia del COVID-19 ha obligado a los gobiernos del mundo y al nuestro a partir del 23 de marzo del presente año a implementar políticas de aislamiento social, generando en consecuencia un impacto negativo en el desarrollo de la actividad turística, tanto en la producción de bienes y prestación de servicios e indudablemente a todos los tratos y contratos turísticos en todos sus efectos jurídicos y económicos. La Constitución Política del Estado, en su artículo 298, parágrafo segundo, numeral 37, define las políticas generales del turismo como una competencia exclusiva del nivel central del Estado. Por tanto, la formulación de las políticas generales de turismo corresponde al Ministerio de Culturas a través de su Viceministerio de Turismo. En concordancia con el artículo 300, parágrafo segundo, numeral 20, la formulación de las políticas de turismo departamentales deberían tener un enfoque más específico de acuerdo a las necesidades y peculiaridades de cada departamento, y que necesariamente éstas deberían responder a los principios y filosofía de las políticas generales de turismo. Asimismo, amparados en el artículo 302, parágrafo segundo, numeral 17, los gobiernos municipales autónomos deberían observar los lineamientos de las políticas departamentales de turismo correspondientes y por consiguiente de las políticas generales de turismo para lograr cohesión entre estas decisiones y las otras propuestas. En obediencia al artículo 304, parágrafo primero, numeral 11, las autonomías indígena originario campesinas tendrán la facultad de generar sus propias políticas de turismo y ejecutarlas, además de poder administrar sus áreas protegidas, recursos naturales y patrimonio cultural. En lo que corresponde a la definición y formulación de las políticas sectoriales en materia de turismo, el artículo 337, parágrafo primero, señala que el turismo es una actividad económica estratégica que deberá desarrollarse de manera sustentable, para lo que tomará en cuenta la riqueza de las culturas y el respeto al medio ambiente. Por una parte, el turismo está considerado como una actividad económica estratégica, reconociendo en consecuencia la importancia de la actividad turística dentro de la economía nacional, y por otra, debe desarrollarse de manera sustentable. La Constitución ha dispuesto para ello acompañar este proceso con políticas turísticas públicas que permitan mejorar la calidad de vida de la comunidad receptora. En cumplimiento al artículo 391, parágrafo primero, el Estado es quien debe promover las condiciones de financiamiento para la práctica del ecoturismo. El Estado también posibilitará a que los emprendimientos turísticos comunitarios puedan acceder a financiamientos para favorecer una adecuada y óptima prestación de servicios turísticos. La pandemia coronavirus irrumpió brusca y negativamente en diversas actividades económicas, entre las que se encuentra la actividad turística nacional, el cierre de aeropuertos así como de las fronteras, el aislamiento social obligatorio y otras medidas que se adoptaron han generado grandes problemas y crisis en la industria aérea, en las agencias de viajes, en las operadoras de turismo, en hotelería, en los guías de turismo y en otros bienes y servicios que hacen al sistema turístico. No es posible aún dar cifras sobre la pérdida de divisas que soporta esta actividad, por no contar en nuestro país con estudios al momento. Pero según datos de la CEPAL, la contracción en América Latina y el Caribe está entre el 3 y el 4% e incluso más. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo IATA ha señalado que el sector aeronáutico podría perder unos 29.300 millones de dólares americanos. Sin duda alguna,
esta pérdida afectará en alguna proporción a nuestro país. El experto en diseño y aeronavegación, ingeniero Daniel Navajas Orellana, en su artículo Escudo aéreo contra el coronavirus, señala que a mediados del mes de abril habían unos 17.000 aviones estacionados en 900 aeropuertos de todo el mundo, lo que representa un 60% de la flota global. Este dato es por demás evidente para hacernos comprender cuán parado se encuentra el turismo a la fecha. Por ello, avisorando el futuro, nos nacen las siguientes preguntas. ¿Y ahora qué después del COVID? ¿Cómo se desarrollará el nuevo emprendimiento de la actividad turística en el país? ¿Cómo irá a encarar el Estado las nuevas políticas turísticas? Para ello, el Ministerio de Culturas y Turismo, junto a los gobiernos autónomos departamentales y o los gobiernos autónomos municipales, deberán definir políticas concertadas. Podemos delinear algunas pautas. Deberán emitirse políticas de facilitación al transporte aéreo, acondicionando planes de vuelos especiales al país, rebajas de tarifas aeroportuarias y mejorar e implementar las condiciones para recibir las aeronaves y los pasajeros en condiciones de desinfección, higiene y salubridad, cumpliendo el distanciamiento social. El nivel central y los otros niveles del Estado, de manera coordinada, deberán emanar acciones reglamentarias de la promoción turística y la venta de paquetes turísticos virtuales, con normas claras de vínculo jurídico que vincule las relaciones contractuales emanadas dentro de la nueva perspectiva turística de la ciencia del derecho. Se deben emitir normas jurídicas que garanticen la reprogramación de los contratos de transporte aéreo y de los servicios turísticos mediante los respectivos vouchers de validez por un año adicional, en beneficio de los prestadores de servicios turísticos y de los propios turistas como efectos de un contrato turístico. Acciones programáticas de alivio fiscal, tributario y créditos blandos al sector turístico empresarial para evitar y paliar una posible bancarrota o quiebra, posibles problemas laborales, civiles, comerciales y tributarios. Al margen de los planes de contingencia turística de los diferentes niveles de Estado, desde el nivel central del Estado a través del Viceministerio de Turismo, se deberán proponer, diseñar y formular políticas turísticas públicas orientadas a formular políticas, planes, programas y acciones virtuales en reemplazo de las acciones presenciales para la comercialización de los productos y destinos turísticos, así como los prestadores de servicios turísticos. Políticas de seguridad, protección y control de los destinos turísticos. Políticas de seguridad y protección al visitante. Políticas de promoción e información turística vía virtual. Formular y definir protocolos de bioseguridad para todos los prestadores de servicios turísticos y para los turistas, de acuerdo a normas internacionales y nacionales emitidas para la materia, tanto para el turismo receptivo como para el turismo interno. Proponer un paquete de normas turísticas que regulen la actividad turística del país con una visión enmarcada en las nuevas acciones programáticas de desarrollo económico-social. Acciones programáticas con instituciones públicas encargadas de regular el desplazamiento de turistas, como ser la Dirección Nacional de Migración, con la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea, ASANA, y las líneas aéreas comerciales. Acciones programáticas, planes y proyectos integrales para el desarrollo de una nueva concepción del turismo comunitario, orientadas al desarrollo rural integral sustentable para el aprovechamiento del turismo. Por último, debemos recordar que el turismo es un excelente vehículo de intercambio de culturas, costumbres, artes, idiomas y otras características a través de la interacción humana. Aunque hoy en día esta acción producida por los hombres parece ser suplantada por la forma digital a través de las tecnologías de información y comunicación, se puede afirmar que no habrá tecnología que pueda reemplazar a la vivencia de la interacción humana que el turismo brinda. El turismo tiene la gran misión de ser un poderoso medio de crecimiento entre los más diversos pueblos y encierra en sí la magnífica posibilidad de que exista entre ellos un mayor conocimiento y pueda nacer en ellos la caridad que en definitiva es la más precisa base para la paz universal. Muy bien. Quería mostrarles entonces este trabajo que hicieron mis colegas de la Universidad Mayor San Andrés en Bolivia. Me parece era bien importante, ¿no? El observar
el tema de los impactos y al mismo tiempo también el darnos cuenta que, que hay una responsabilidad de hacer una política que, que recoja varios aspectos, ¿sí? Y ahí va la pregunta. Lo que ustedes leyeron de Ecuador, ¿creen que puede aplicarse dentro de la post-crisis? ¿O hay algunos elementos o algunos temas que ustedes piensan que deben ser revisados y que deben ser cambiados? A ver, Emily Ordóñez. Buenos días, profe. Buenos días. Sí, yo pienso que en el plan de Tour 2030 faltaban o sea, las políticas, por ejemplo, de seguridad, de los protocolos de bioseguridad. Entonces, obviamente, si estamos hablando del post-COVID, del post-COVID, pues obviamente hay que tomar en cuenta estas políticas, porque si no, regresar el turismo, o sea, que el turismo regrese a Ecuador como era antes, va a ser un poco complejo si no se toma lo que es primero, como se dice, la seguridad del turista. Entonces, si no hay eso, yo creo que muy poca gente va a venir para acá. Y eso creo que le faltó al plan de tour. Y será un tema que le va a tocar ahora incorporarlo. Y estoy de acuerdo con lo que dice Emily, porque además vemos que el tema de salud es un tema que no va a irse muy rápido, ¿sí? Inclusive, yo en un evento que me fui a Loja en este fin de semana, el primer congreso bioseguro y de todo lo demás, ¿no es cierto?, que me tiene ahí preguntándome varias cosas, pero alguien dijo una cosa muy interesante y es que también, por ejemplo, la industria hotelera y la industria turística aprendió muchísimo de que la seguridad que estamos teniendo ahora en la salud, en la producción de alimentos, en la limpieza de las habitaciones, no tiene por qué desaparecer. O sea, fue más bien un remesón también de decir, ojo, aquí hay temas que antes pues habrían desaparecido, pero que realmente no habría razón para la cual desaparezca, ¿no? Sino que, perdón, sino que lastimosamente no estaba, ¿no? No estaba, pero que bien podría y debería estar. Muy bien. ¿Alguien más? A ver, veamos qué nos dice señorita Ruby Flores. ¿Cómo está, Licen? Buenos días. ¿Cómo te En va? cuanto a eso, o sea, también concuerdo igual con mi compañera, porque, o sea, tenemos que centrarnos en eso de la seguridad, pero también en este caso, viendo que esta pandemia ha afectado a todos los países y todos van a estar en busca de atraer a más turistas, pues necesitamos, o sea, crear esas políticas para mejorar, o sea, nuestra competencia, para que los turistas puedan venir acá. O sea, necesitamos algo nuevo, algo innovador que nos diferencie de los demás. Creo que eso. Perfecto. Entonces, otro elemento. Este es el momento de innovar. Yo les decía eso en Loja, les decía, vean, lastimosamente quienes han perdido este año turísticamente son personas y empresas que vieron la mitad del vaso vacío. La otra mitad del vaso vacío te decía, este es tiempo de innovar, este es tiempo de hacer nuevas cosas, este es tiempo de repensar ciertos productos, de buscar otros nichos, etcétera. Muy bien, y finalmente escuchémosle a Julio, porque no leo el apellido, Julio. Julio en Buenos días, diciembre. ¿Cómo estás, Julio? profe, buenos días. Igual creo que de igual manera como mis compañeros piensan, creo que el plan no, cuando fue escrito, no tuvo estas contemplaciones de el tema de salud, de la salubridad en los sectores. Y además creo que falta, para afrontar esta realidad, creo que falta políticas para incentivar el turismo interno, el turismo rural, porque creo que es la única manera que tiene el país para salir adelante en esta situación. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, mi estimado.
Entonces, como vemos, es importante que tengamos llamémosle, este enfoque, ¿no? Este enfoque de que estas planificaciones y el tema de la planificación en sí, pues va a sufrir un cambio que es importante ahora, pues, y que además nos va a llevar a observar que que la magnitud de cuando nosotros hablamos de planificación territorial es compleja, es de varios aspectos, inclusivo de todos los actores, proactivo, con deberes y derechos de cada uno. Muy bien. Con esto entonces terminamos la parte sincrónica de este encuentro. ¿Sí? Voy a finalizar de grabar. Tengo la grabación.